El susurro del viento. En una remota aldea llamada Valle Escondido, rodeada de montañas y bosques densos, la vida transcurría en un ritmo pausado y sereno. Los habitantes del valle eran conocidos por su amabilidad y su conexión profunda con la naturaleza. Sin embargo, había un misterio que siempre había intrigado a los aldeanos: el susurro del viento. Se decía que, al caer la tarde, el viento traía consigo historias de lugares lejanos y aventuras olvidadas. Entre los habitantes de Valle Escondido, había una joven llamada Sofía. Desde pequeña, había sentido una fascinación especial por las historias que el viento traía consigo. Cada tarde, se sentaba en un claro del bosque, escuchando atentamente el murmullo del viento entre los árboles. Sus amigos se reían de ella, diciendo que solo eran susurros sin sentido, pero Sofía sabía que había algo mágico en esos sonidos. Un día, mientras estaba en su lugar habitual, Sofía escuchó un susurro distinto, uno que parecía llamarla por su nombre. Intrigada, se levantó y siguió el sonido, adentrándose más en el bosque. A medida que avanzaba, el viento se volvía más fuerte, como si intentara guiarla hacia un destino desconocido. Finalmente, llegó a un claro que nunca había visto antes. En el centro, había un viejo roble, cuyas raíces se extendían como brazos abiertos. Al acercarse, Sofía notó que en el tronco del árbol había una pequeña abertura. Sin pensarlo, se agachó y miró dentro. Lo que vio la dejó sin aliento: un brillo dorado emanaba de un pequeño objeto en el interior del árbol. Con cuidado, lo sacó y se dio cuenta de que era un medallón antiguo, con un diseño intrincado que representaba un viento en movimiento. Sofía sintió que el medallón vibraba en su mano, como si estuviera vivo. Sin saber por qué, decidió llevarlo consigo. A medida que regresaba a casa, el viento parecía susurrar más fuerte, llenando el aire con una energía vibrante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una extraña conexión con el medallón. Sin poder resistir la curiosidad, lo sostuvo cerca de su corazón y cerró los ojos. De repente, se encontró en un lugar completamente diferente. El cielo era de un azul intenso, y el aire estaba lleno de fragancias desconocidas. Sofía miró a su alrededor y vio un vasto campo de flores que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el horizonte, se alzaban montañas majestuosas, y el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el canto de aves exóticas. Desconcertada pero emocionada, Sofía comenzó a explorar. A medida que caminaba, se dio cuenta de que las flores parecían moverse al ritmo del viento, como si estuvieran bailando. De repente, escuchó una risa alegre. Al girar, se encontró con un grupo de personas vestidas con ropas coloridas. Eran habitantes de un pueblo cercano, y todos parecían felices y llenos de vida. «Bienvenida, viajera», exclamó una mujer de cabello rizado y ojos brillantes. «Has llegado a nuestro hogar, el Valle de las Flores. El viento nos ha traído a una nueva amiga». Sofía se sintió acogida de inmediato. La mujer, que se presentó como Lila, la llevó a conocer a los demás. Cada persona tenía una historia única, y Sofía se sintió fascinada al escuchar sus relatos sobre la vida en el Valle de las Flores. Había historias de amor, amistad y aventuras, y cada una estaba acompañada por el suave susurro del viento. A medida que pasaban los días, Sofía se sumergió en la vida del valle. Aprendió a cultivar flores, a bailar al son del viento y a escuchar las historias que el aire traía consigo. Sin embargo, había algo que la inquietaba. Aunque disfrutaba de su nueva vida, sentía que debía regresar a su hogar en Valle Escondido. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Sofía decidió que era hora de buscar una manera de regresar. Se acercó al roble que había encontrado el medallón, con un susurro, le pidió ayuda. De repente, el viento se intensificó, y la voz de Lila resonó en su mente. «El medallón te guiará, Sofía. Solo debes seguir el susurro del viento». Con determinación, Sofía tomó el medallón y se adentró en el campo. El viento soplaba con fuerza, y ella lo siguió, dejando que la guiara. A medida que corría, sentía que el aire la rodeaba, como si las flores y los árboles la alentaran a seguir adelante. Finalmente, llegó a un claro donde el viento parecía concentrarse. Allí, encontró un portal brillante, una abertura en el aire que pulsaba con energía.
Sin dudarlo, Sofía saltó a través del portal y, en un instante, se encontró de vuelta en su hogar, en el claro del bosque donde todo había comenzado. Sofía se sintió aliviada y agradecida. Había vivido una experiencia maravillosa, pero también había aprendido que su hogar era un lugar especial. A partir de ese momento, decidió compartir las historias que había escuchado en el Valle de las Flores con los habitantes de Valle Escondido. Comenzó a organizar reuniones en el pueblo, donde contaba las historias del viento y de los amigos que había hecho. Los aldeanos, intrigados, se reunían para escucharla, y poco a poco, el susurro del viento comenzó a resonar en sus corazones también. La gente empezó a mirar hacia el cielo con nuevos ojos, sintiendo la magia que siempre había estado presente. Sin embargo, el medallón seguía brillando en su pecho, y Sofía sabía que había más por descubrir. Un día, mientras caminaba por el bosque, sintió el viento soplar de manera diferente. Era un susurro que la llamaba nuevamente. Decidida a seguir ese llamado, se adentró en el bosque una vez más. Esta vez, el viento la llevó a una colina que nunca había visto antes. En la cima, encontró otro árbol, similar al roble del Valle de las Flores. En su tronco, había una inscripción que decía: «Los que buscan el conocimiento encontrarán la verdad». Sofía sintió una oleada de emoción. Sabía que debía seguir explorando. Alrededor del árbol, encontró un grupo de personas que parecían estar en una búsqueda similar. Eran viajeros de diferentes lugares, todos atraídos por el susurro del viento. Se presentaron como exploradores de historias, personas que viajaban de un lugar a otro, buscando relatos y verdades para compartir. Sofía se unió a ellos, y juntos comenzaron a explorar el mundo más allá de Valle Escondido. Cada nuevo lugar que visitaban les ofrecía historias fascinantes. Desde aldeas donde la música nunca cesaba hasta ciudades donde los edificios parecían tocar el cielo, cada experiencia enriquecía su comprensión del mundo. A medida que viajaban, Sofía se dio cuenta de que el susurro del viento no solo traía historias, sino también lecciones. Aprendió sobre la importancia de la diversidad, la empatía y la conexión entre las personas. Cada encuentro la hacía más fuerte y más sabia. Un día, mientras estaban en un pueblo costero, conocieron a un anciano que había dedicado su vida a contar historias a los niños. Este hombre les habló sobre el poder de las palabras y cómo podían cambiar el mundo. Sofía se sintió inspirada y decidió que quería utilizar su propia voz para hacer una diferencia. Regresaron a Valle Escondido, y Sofía comenzó a organizar talleres de narración. Invitó a los viajeros que había conocido a compartir sus historias con los niños del pueblo. La plaza se llenó de risas y asombro mientras los aldeanos escuchaban atentamente las aventuras de aquellos que habían recorrido el mundo. Con el tiempo, el pueblo se transformó en un lugar vibrante, lleno de vida y creatividad. Las historias se convirtieron en un puente que unía a las personas, y el susurro del viento se convirtió en un símbolo de esperanza y conexión. Sofía se dio cuenta de que había encontrado su propósito, ser una narradora de historias, uniendo a las personas a través de relatos que resonaban en sus corazones. A medida que pasaron los años, Sofía continuó viajando, aprendiendo y compartiendo. Cada nueva aventura la enriquecía, y cada historia que contaba dejaba una huella en quienes la escuchaban. Valle Escondido se convirtió en un centro de intercambio cultural, donde las historias de diferentes lugares se entrelazaban, creando un tapiz de experiencias compartidas. Un día, mientras estaba sentada en el claro del bosque, Sofía sintió una brisa suave que acariciaba su rostro. Era un recordatorio del susurro del viento, que siempre la había guiado. Miró hacia el cielo y sonrió, sabiendo que su viaje nunca terminaría. Había mucho más por descubrir, y cada día traía consigo nuevas oportunidades para aprender y crecer. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una anciana sabia, respetada en su comunidad y más allá. Su legado perduró, y las historias que había compartido continuaron inspirando a generaciones. Los niños que habían escuchado sus relatos crecieron y se convirtieron en narradores, llevando consigo el espíritu del susurro del viento. El Valle Escondido se convirtió en un lugar donde las historias florecían como flores silvestres, y el viento seguía trayendo nuevos susurros. Sofía sabía que, aunque su cuerpo envejecía, su espíritu seguiría vivo en cada relato que se contara.
Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos dorados, Sofía se sentó bajo el árbol que había encontrado en su juventud. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la brisa recorrer su piel. En ese momento, comprendió que el susurro del viento nunca la había abandonado, siempre había estado presente, guiándola en cada paso de su viaje. Y así, en el valle escondido, el susurro del viento continuó resonando, llevando consigo las historias de aquellos que habían amado, aprendido y vivido. La vida en el valle era un recordatorio de que cada persona tiene una historia que contar, y que, al compartirlas, se crea una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Sofía cerró los ojos, sonriendo al recordar todas las aventuras que había vivido. Sabía que su viaje no había terminado, las historias seguirían fluyendo y el viento seguiría susurrando, eternamente.